Sean bienvenidos y bienvenidas a esta iniciativa de las organizaciones de la Comisión Nacional de la Meta 3 del colectivo del Pacto por la Primera Infancia, asociación civil que busca hacer de la primera infancia una prioridad en México. El pacto impulsa 10 compromisos traducidos en metas que promueven el desarrollo integral de las niñas y de los niños menores de 6 años. En este ciclo de podcast estaremos hablando de la Meta 3, lactancia materna, que promueve incrementar la lactancia en la primera hora de vida y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses en nuestro país. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra audiencia. Nos entusiasma dar por inaugurado este ciclo de podcast que hemos preparado con mucho cariño para ustedes como parte de las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en este 2022. Gracias a la comunidad del Pacto por la Primera Infancia y todas las personas que nos están escuchando en este momento. Durante los episodios estaremos escuchando a diversas expertas en lactancia materna con quienes platicaremos acerca de los retos, avances y pendientes en este tema. Me presento con ustedes, les saluda Claudia García Álvarez, soy punto focal de la Meta 3 del Pacto por la Primera Infancia y como sabrán, este año el lema de la semana es Impulsemos la lactancia materna, apoyando y educando. Y desde los actores clave que integran la cadena efectiva de apoyo, desde el año 2016, la Semana Mundial de la Lactancia Materna se ha alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y es en el 2018 cuando una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud respaldó esta iniciativa como una importante estrategia de promoción de la lactancia materna. El día de hoy estaremos platicando sobre salud y lactancia desde una visión propositiva de cómo puede fortalecerse este sector para aumentar los porcentajes de mamás lactantes desde la primera hora de vida. Para ello nos acompañan dos grandes expertas. Nos acompaña Pamela Salinas de Maternando a Mamá y Jessica Reyes de la Red Materno Infantil. Pamela es dula posparto certificada en San Francisco, California por Cornerstone Dula Trainings y es promotora y educadora de lactancia materna por EduLacta. Su función principal es acompañar a las nuevas mamás y a sus parejas en la etapa de ajuste y arranque del posparto inmediato al nacimiento, enfocándose en los cuidados del recién nacido, así como de la nueva mamá. Además, es consejera de crianza respetuosa y educadora de masaje infantil. Pamela, eres bienvenida a este ciclo de podcast. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Un gusto estar con ustedes y un placer estar hablando de este importantísimo tema a nivel social. Y nos acompaña Jessica también. Jessica es educadora perinatal y dula por la Universidad Panamericana y licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Desde hace 7 años colabora en Red Materno Infantil como subdirectora de operación y alianzas estratégicas. Y es responsable del equipo que ofrece educación perinatal y acompañamiento a mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Ha recibido instrucción en lactancia materna tanto en instituciones públicas como privadas, entre las que destacan APROLAM, ACLAM y el Hospital de la Mujer. Bienvenida, Jessica Reyes, a este ciclo de podcast. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por la invitación y nosotros siempre súper contentos de participar con el pacto. Y bueno, también me presento con ustedes ya al inicio de este programa, me presenté de forma muy general, pero bueno, voy a estar moderando todo el ciclo de podcast y mi nombre es Claudia García Álvarez, soy directora y fundadora de Educación en Psicoprofilaxis Perinatal, presidenta de la Asociación Nacional de Instructoras en Psicoprofilaxis Perinatal y punto focal de la Meta 3 del Pacto por la Primera Infancia. De formación soy psicóloga clínica, especialista en educación perinatal por la Universidad de Anáhuac del Norte. Tengo formación en evaluación en programas y políticas públicas. Soy edula y consultora en lactancia materna por APROLAM y acompaño todos los ajustes que requieren la maternidad y la paternidad. Y bueno, hablando del tema de salud en relación con la lactancia materna, me gustaría empezar hablando sobre el rol del personal de salud en esta cadena efectiva para apoyar y educar en lactancia materna. Me gustaría primero empezar con Pamela y luego con Jessica
Y Pamela, ¿cuál es el rol del personal de salud en la cadena efectiva para apoyar y educar en lactancia materna? Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Es un rol fundamental para el establecimiento de la lactancia materna, para que la mamá, el papá, la nueva familia en general pueda llevar a cabo el sostén de la vida del nuevo bebé. El rol debe ser de soporte, de informar, de educar, pero aquí es muy importante valorar el estado emocional, valorar el contexto de cada familia, de cada mamá, valorar el contexto del nacimiento del bebé. ¿Por qué? Porque eso va a impactar en el mundo emocional de la mamá, y sabemos que la lactancia materna implica poner el cuerpo. Y si ha venido siendo un embarazo a veces complicado, un parto o un nacimiento que no estaba planeado como la mamá lo vio en su cabeza, entonces puede ser que el posparto y por tanto la lactancia materna se vuelva muy abrumador para la mamá. Entonces el personal de salud tiene que tener todo este contexto, todo esta información de la historia de la mamá, de la historia del embarazo, para poder explicarle de una manera que la mamá no se sienta abrumada, que la mamá no sienta, no desarrolle sentimientos de insuficiencia o de incapacidad. ¿Por qué? Porque a veces la forma en cómo se transmite este conocimiento, esta educación, es de una manera a veces como muy agresiva. A veces las mamás sienten que, dicen, es que siento que me tratan como tonta, como si no entendiera, y entender que también hay un proceso mental en la vida de la mamá, que a veces hay que repetir varias veces la información para que entonces la mamá pueda integrarla a su práctica de cuidados y de sostén de la vida. Entonces el rol es un rol fundamental, es un rol del que puede llegar a depender el éxito, por ejemplo, de la lactancia o no. Entonces sí me parece que es bien importante que no solo tengan la información médica, científica, clínica, sino que también se eduquen de una forma en que incluye el mundo emocional de la mamá, de la pareja, de la familia. Sí, Pamela, estoy de acuerdo con esto que nos comentas acerca de tomar en cuenta que la mamá pone el cuerpo, pero también estas emociones y toda esta información que muchas veces se da de forma no tan acertada, que tiene que ver con esta información que hace que la mamá pueda inclusive hasta sentir un tanto castigador esta etapa de la lactancia materna, en vez de disfrutar esta etapa tan maravillosa que es la lactancia materna, que sabemos que sí requiere atención, que sí requiere el estar completamente en cuerpo y en mente en este proceso. Pero sí, qué importante es esta función del personal de salud. Y teniendo esto en cuenta, Jessica, ¿cuál es el rol del personal de salud? ¿Cuál consideras tú que es este rol del personal de salud en esta cadena efectiva para apoyar y para educar en lactancia materna? Jessica. Mira, Clau, voy ahorita a Pamela a hablar y me encanta lo que dice. La realidad es que hoy, tratando de aplicarlo o de visualizarlo en la realidad de los hospitales públicos, que es en donde normalmente nosotros estamos, la complejidad crece y se potencializa enormemente, porque pues una enfermera atiende a 20 mamás al mismo tiempo y trae en fila pues otras 10, ¿no? Entonces, por supuesto que considero que es un rol importantísimo, y que todo lo que contaba Pamela y decía sería fundamental para que en un país como el nuestro la lactancia fuera una realidad, ¿no? O sea, que pudiéramos aumentar estos niveles que seguimos tan bajos, pero también tenemos que entender cómo funciona nuestro sistema de salud para encontrar formas efectivas en la realidad en la que se encuentra tanto el personal de salud como las mamás, ¿no? O sea, claramente el personal de salud de un hospital no tiene para nada la historia del embarazo de la mamá, mucho menos de su realidad familiar. Entonces, tendríamos que hacer un acercamiento súper sensible, muy realista de lo que sucede. Las experiencias de nacimiento en los hospitales públicos están absolutamente fuera de las manos de la mamá. Si en el privado
así sucede en el público mucho más, y entonces la desconexión que tiene mamá con su cuerpo y con su experiencia de nacimiento es mucho mayor de la que encontramos. Entonces, pues con más razón el personal de salud en el nacimiento y en el posparto tiene un papel fundamental que necesitamos visualizar y entender también su experiencia, porque lo que vive el personal de salud también es bien complejo y no necesariamente es falta de interés, ¿no? Realmente es abrumador el tener que atender a tantas mujeres en estas situaciones. Entonces, creo que necesitamos también atender al personal de salud, contenerlo y ver qué es lo que necesita primero él como para poderse sensibilizar un poquito, porque te desensibiliza. O sea, yo se los digo, yo que visito los hospitales públicos y estamos ahí con las mamás, hay momentos en que por salud mental pues sí bloqueas un poco porque hay experiencias muy duras. Entonces necesitamos ayudarles al personal primero a poder conectar sin que lo sobrepase, para de ahí poder realmente entender a mamá y acompañarla y apapacharla y darle tiempo. Y creo que otra cosa que es bien importante, que es lo que hacemos pues muchas instituciones como las que estamos aquí sumadas en el pacto, es pues ser ese otro que puede meter el hombro y que puede ofrecer lo que muchas veces el personal de salud por tiempo no le da. Entonces, es bien complejo, es bien interesante, creo que hay mucho trabajo por hacer ahí, tanto por el personal como por las mamás. Sí, es un trabajo en equipo, y tomando ahorita en cuenta esta desconexión que nos comenta Jessica por parte de la mamá, una desconexión de su cuerpo, una desconexión de sus emociones, también el saber cómo esa historia de vida impacta de forma ya sea positiva o negativa el inicio y el cómo se dé la lactancia materna, pero también el ver el otro lado, como nos comenta Jessica, el sensibilizar al personal de salud, porque muchas veces no vemos el que están sobresaturados. Entonces, ¿de qué forma pues el poder sensibilizar al personal de salud? Y esto me lleva a esta siguiente pregunta, que me gustaría que saber tu opinión, primero Jessica y luego Pamela, tomando esto en cuenta, ¿qué atenciones entonces debe prestar el personal de salud antes, durante y después del parto? Me voy primero contigo, Jessica, para fomentar la lactancia materna. Claro, fíjate que, para quien no conoce un poco la dinámica en el sector público, toda la atención del embarazo, cuando el embarazo es un embarazo normoevolutivo, ¿no? O sea, de bajo riesgo, mediano riesgo, se da en los centros de salud. Entonces, ahí los médicos en realidad no les da demasiado tiempo, un poco por lo mismo que comentábamos hace rato, pero yo creo que un trabajo en donde el personal de enfermería y de trabajo social, con estos grupos que tienen de maternidad y acompañamiento, en donde se dan talleres, nosotros a veces nos sumamos a ellos, en donde podamos empezar primero a escuchar a las mamás, ¿no? ¿Cuál es su visión y cuál es su experiencia de lactancia a partir de los ojos de los demás? Porque eso impacta muchísimo a cualquier mujer en cualquier nivel, por supuesto, pero además, pues la desinformación que existe en ese nivel es mucho mayor. Entonces, escuchar y entender de dónde vienen, qué están entendiendo y qué están viendo y qué les mueve de la lactancia, para a partir de ahí empezar como a meter esta información tan importante y estas herramientas tan importantes para que mamá pueda tomar esta decisión de lactar a su bebé con confianza, con certeza, sin miedo, sabiendo que lo va a lograr, ¿no? Que su cuerpo está diseñado y hecho perfecto para eso y que su bebito también está hecho para poder alimentarse adecuadamente. Y entonces, a partir de ahí, darle mucha confianza y mucha certeza a la mamá y un acompañamiento de que además, una vez que nazca el bebé, puede regresar a este espacio en donde habrá especialistas o por lo menos personas que tienen toda la intención de acompañarla y de guiarla. Ciertamente, ahorita, yo sé que más tarde hablaremos de ello, pero la capacitación al personal es bien importante. Y una vez, pues ya que están en el hospital, por ejemplo, pues sí tendría que haber como mucho más cuidado en la experiencia del nacimiento, porque pues al final acaba habiendo muchísimo trauma a veces en esta forma de nacer,
Entonces, pues que el nacimiento no se desconecte de mamá, que lo que está sucediendo no se desconecte de mamá, aunque tenga que ser rápido, aunque tenga que ser tristemente un poco mecanizado por la realidad, pero que mamá no se quede de lado, ¿no? O sea, que no sea simplemente el personal el que hace, dice, ¿verdad? Y mamá pues simplemente está de observadora casi, ¿no? Y en el posparto, pues otra vez también eso, esta sensibilidad ante la realidad de la mamá, ante lo que está experimentando y, no puedo como enfermera o como médico estar con ella 1 hora acompañándola y guiándola y demás, pero por lo menos mi cara, mi actitud ante ella es de confianza, es de tú puedes, es de todo está bien, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer como mucho simplemente con un cambio de actitud, con un cambio en las miradas, con un cambio en la sonrisa y entender como los centros de salud como un punto focal para poder fortalecer la confianza de mamá y el poder realizarlo antes, durante el embarazo, en el posparto y los hospitales, pues que sean como momentos de confianza en mamá. No existe, por supuesto, la hora dorada en los hospitales públicos, el piel con piel sí existe, pero la mamá va solita. Entonces, pues tal vez empezar a mover un poco este entendimiento del personal de salud para poderlo hacer a través de la acción en su cuerpo, en su cara, de la actitud. Creo que puede ser una transformación importante y al final, pues que los demás podamos sumarnos para hacer, como decía hace rato, esto que el personal no tiene tiempo de realizar. Confianza y certeza, Jessica, eso que nos comentas, confianza, certeza, que la mamá confía en esa capacidad que tiene para poder amamantar a su bebé, pero también qué importante es este ambiente que se genera en los hospitales, y el ambiente no hablo únicamente de la infraestructura, que si bien es importante, pero con el cambio de actitud, la mirada y esa atención y esa mirada de aquí estoy contigo es fundamental para y va a hacer realmente la diferencia ahí. ¿Qué atenciones, Pamela, debe prestar el personal de salud antes, durante y después del parto para fomentar la lactancia materna? Gracias, Claudia. Sí, creo que tendríamos que partir de un piso mínimo que, por supuesto, implica un paso antes de cuáles son sus labores, sino que es que el personal se pueda sensibilizar, obviamente con organizaciones como las que estamos en el pacto, que pueda sensibilizarse al personal para un buen trato, para un trato gentil, amable, empático, para no disminuir o decirle a las mamás, no llore, no, a ver, si usted llora, no va, es decir, el trato, me parece que es sumamente fundamental hacer acciones de sensibilizar al personal en los hospitales privados. Me queda claro que en los públicos el trabajo es abrumador, pero sí creo que es súper importante, incluso como política pública, tratar de que al menos el personal médico que está en las áreas de ginecobstetricia, de pediatría, enfermeras y médicos, sensibilizarlos de un buen trato, de un trato gentil, porque a veces no es solo un tema de conocimientos o de información que puedan brindar, por supuesto, esta es su labor principal como personal de salud, sino la forma en cómo tratan, la forma en cómo afrontan. Y por supuesto, claro que es abrumador para el sector público por la cantidad de trabajo, pero hay que buscar una manera de poner un piso mínimo justo para erradicar o al menos disminuir los porcentajes de violencia obstétrica que hay durante el embarazo, durante el parto y el posparto. ¿Por qué? Porque lo que no podemos dejar de lado, como decía Jessica, es que es tanto el trabajo y al final del día los médicos y las enfermeras son personas también con una vida, también con una historia. El problema es cuando esa vida o esos conocimientos que traen, ¿no? Si es una enfermera que fue amamantada y que tiene una familia en donde amamantan, pues tal vez va a ser más empática con una mamá que le está costando trabajo. Pero si es una enfermera que ha sido alimentada, que fue alimentada de otra forma, que no ha estado en contacto con la lactancia y que no está sensibilizada, pues entonces por supuesto que le va a decir a la mamá cosas como, uy, no, tiene pezón plano, uy, no va a poder amamantar. Entonces,
claro que también hay que sensibilizar en términos de que una cosa es la experiencia personal y tratar de sensibilizar al personal para que en su contacto cotidiano, en estas etapas de la gestación y del posparto, puedan acercarse a la mamá con una información mínima, básica, real, basada en evidencia científica, y también con un trato un poquito más gentil, que también a ellos les va a generar una ganancia en ese estrés laboral y en esa sobrecarga de trabajo que hay en el sector público, Claudia. Pamela, información real, información verídica y información basada en evidencia. Estamos ya cerrando nuestro primer episodio en donde vamos a estar hablando sobre lactancia materna, y me gustaría terminar preguntando primero Pamela y después a Jessica, ¿qué acciones de mejora necesitan los expertos de salud en la educación previa al servicio y capacitación regular? ¿Qué tipo de capacitación requieren, Pamela? Sí, me parecería que debería ser obligatoria en las carreras de al menos de pediatría y de enfermería, información básica sobre lactancia materna, sobre posparto, puerperio, cuidados y un mínimo de educación emocional. A mí me parece que deberíamos de empezar por ahí. Lo demás es muy ambicioso y claro que queremos todo el paquete, pero justo como es tan complejo, como es un país tan grande y los servicios públicos están saturados, creo que sí tendríamos que plantear un piso mínimo para que desde la formación básica de este personal de salud pudieran tener acceso a esta información. Si las carreras, las universidades, los centros de estudios no lo proveen, que los centros de trabajo, que fuera una política pública, que los centros de trabajo formaran al personal que está en estas áreas desde este piso mínimo de cuidado, de información real y de sensibilidad del mundo emocional de las personas con las que van a tratar, porque son personas. Sí, una actualización continua. Y Jessica, ¿qué acciones de mejora consideras necesitan los expertos de salud en la educación previa al servicio y capacitación? Mira, me parece que lo que Pamela dijo es como lo más importante. Yo, tal vez para no repetir, sumaría que al final la parte más importante de la formación práctica del personal de salud está en los propios hospitales, ¿no? O sea, cuando hacen su residencia, cuando hacen sus prácticas médicas y demás. Entonces, creo que necesitamos subirnos justo a estos médicos que son los que los están formando en la práctica, a estas enfermeras que son las que las están formando en la práctica, que son las que tampoco recibieron esta capacitación y esta información, y que pues con la práctica diaria van transformando conocimientos o se van quedando con conocimientos que no están actualizados, que no están basados en evidencia, que al final vienen de una formación médica un poco arcaica en este país, y eso tanto en el público como en el privado es lo que sucede. Entonces creo que necesitamos irnos a formar a los médicos que ya tienen más tiempo, que ya tienen más experiencia, que ciertamente son más complicados de mover, ¿no? La verdad es que nuestra experiencia seguramente de las tres, nos dice que los médicos que ya tienen experiencia luego se quedan en lo que ya saben, no todos, por supuesto, en el camino nos hemos encontrado gente maravillosa, pero movernos hacia quien forma a las nuevas generaciones también va a ser bien importante para tener una información mucho más sensible, mucho más certera, basada en evidencia, como decía Pamela, que es importantísima, para que las nuevas generaciones pues ya en la práctica aprendan algo muy distinto. Sí, podernos reinventar, podernos actualizar y sobre todo considerar que la lactancia materna es fundamental para la salud de mamá y para la salud de bebé, y esa es la prioridad, que todo el personal de salud en esta continua capacitación que vayan teniendo tomen en cuenta a la salud de mamá y bebé, en este caso la lactancia materna, como un eje fundamental sobre el cual se va a desarrollar de forma adecuada tanto física como emocional, pero también que va a tener pues mejoras y va a poder tener un impacto positivo no solo para la persona, sino también para la familia y en general para la sociedad. Y pues muchísimas gracias Jessica, Pamela, por acompañarnos en este primer episodio en donde hablamos de salud. Muchas gracias. Gracias.
Gracias a ustedes. Y bueno, damos gracias a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que siguen al Pacto por la Primera Infancia, y nos puedes seguir en Facebook como @pacto1ainfancia, en Twitter nos encuentras como @pacto1ainfancia, y en Instagram nos puedes encontrar como Pacto por la Primera Infancia. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. En los siguientes episodios vamos a estar hablando sobre educación, sobre centros de trabajo y sobre políticas públicas. Mi nombre es Claudia García Álvarez. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.